Hoy nos encontramos en nuestra tercera mesita de noche y estamos nuevamente con la compañía de Gloria, de Ángela y una invitada muy especial, muy particular, exalumna de nuestra institución, Sofía Camargo, que al momento nos está acompañando desde la distancia, desde muy lejos, del mismo continente, pero en otro país. ¿Qué tengo que decir de Sofía? Una estudiante ejemplar, muy responsable, muy proactiva. Tengo un recuerdo muy grato de su participación. Es una niña muy inteligente, muy versátil y considero que es una invitada muy especial porque da inicio a los invitados de exalumnos y aparte sé que es una niña con muchas experiencias para compartir y me alegra mucho estar acá con ella. Está estudiando diseño gráfico, ¿sí? Entonces pienso yo, cuando supe su carrera, es una niña que tiene muchos talentos y pienso que encontró una carrera en donde puede explotar ese gran potencial que tiene, ¿sí? Un potencial muy grande. Y entonces, bienvenida, Sofía. Es nuestro programa de la tarde, pero con mesita de noche, ¿sí? No, sí, es una gran oportunidad estar acá y pues, compartir con ustedes que realmente cuando uno está fuera de su país tiene esa conexión con sus raíces, ¿no? Y esta es una maravillosa oportunidad pues para recordar los tiempos de colegio y también recordar de dónde vengo. Bueno, entonces básicamente nos queda muy bien el tema que vamos a tratar hoy con una obra. Yo inicialmente comentaba que a mí siempre ya yo la conocí, me costaba mucho trabajo el nombre, entonces yo busqué para mi biblioteca una reliquia y la encontré, entonces voy a ponerla acá y ¿sí? ¿Por qué me tomo el trabajo de buscar esta reliquia? Porque es una obra, primero de un autor muy famoso, por así decirlo, muy importante, pero es una obra que tiene muy claro lo que es la amistad, la camaradería, también tiene en cuenta los prejuicios que se tienen algunas veces cuando entablamos contacto con las personas. Y yo comentaba aquí tras bambalinas que me alegraba mucho que se tocara este tema y con la obra en mención, porque qué bonito que se mantengan los lazos con personas que en cierta manera estuvieron un día con nosotros y luego se tienen que ir porque es lo normal, como cuando los hijos se van del hogar, pero aquí tenemos una personita con la que qué bonito reactivar el vínculo, ¿sí? Con Sofía me alegra mucho, es una forma de tener una amistad con alguien que en algún momento compartió y ya no desde el ámbito estudiantil, sino ya más como una personita sin tener, digamos, podríamos decir los prejuicios o de pronto la atadura de la institución. Entonces, espero que esta tarde pues sea muy agradable, muy productiva con estas interesantes aventuras. Esta obra que estaba mirando yo acá era una serie juvenil donde asumo yo, porque esto fue una herencia que tuvimos aquí en nuestra casa, entonces todavía manejaban este tipo, ¿sí? Que yo sé que para Sofía es, en mi caso de Gloria y de Ángela, pues nosotros somos más del texto del libro, ¿sí? Y yo este tipo pues lo conocí por accidente en mi casa, pero sorpresa, mi hija cuando me pedía algún tipo de obra, me pedía de estas, ¿sí? Tipo, bueno, esto es cómic, no sé si es exactamente... Una novela gráfica, que más adelante tenemos programada una mesita precisamente con la novela gráfica, y qué bonito que usted acaba de hacer ese contacto y ese enlace con ese momento. Sí, muy, muy interesante. Entonces, para mí la amistad es un lazo muy fuerte que se establece entre las personas que están en una situación, ¿sí? La amistad, no voy a decir si es para todo, yo pienso que no tiene ni principio ni fin, ¿sí?
uno puede establecer un vínculo de amistad con alguien en un momento determinado, ¿sí? Ese vínculo queda ahí y se reactiva. En mi caso personal, las amistades, no tengo un contacto directo con las personas, pero cuando me reencuentro con las personas, es en el punto donde habíamos quedado, perfectamente lo podemos retomar, ¿sí? O sea, no tengo esa cuestión de... Y muchas veces tengo la cuestión de que me quedan grabadas las personas, digamos, con una particularidad, con algún detalle, ¿sí? Yo voy a tomar aquí en el caso de Sofía. Siempre me gustó mucho ser tan espontánea, ¿sí? Yo cuando leí acá la historia, el personaje principal de la obra es un chico totalmente espontáneo, desprendido de todas las cosas, y yo miraba qué bonito recibir a Sofía, porque la imagen que yo tengo de Sofía es totalmente desprendida, ¿sí? O sea, muy sin las ataduras. Si quiso levantarse y preguntar preguntas, si quiso intervenir. O sea, ese es el recuerdo que yo tengo de esta persona. Entonces uno dice, como una persona, lo que uno diría, totalmente transparente. Entonces tuve esa asociación con el personaje del texto, en donde o sea, ya solucionan las cosas ya de momento, y pienso que son personas muy felices. Una persona que es así es feliz, difícilmente va a estar triste. Entonces, esa es como mi perspectiva de lo que vamos a trabajar hoy, y la amistad y el tema que se maneja en la obra. Vamos a empezar entonces a hablar ya del contenido de la obra, empezando por el autor. Entonces tenemos invitado al profesor Oscar. Hello everybody, how are you doing? Today I'm going to talk about one of the most important American writers, Samuel Langhorne Clemens, who was born in Florida, Missouri in 1835 and died in Redding, Connecticut in 1910, known by his pen name Mark Twain. He was not only a writer but also a humorist, entrepreneur, publisher, typesetter, miner, lecturer, and he even became a riverboat pilot on the Mississippi River, but he turned to journalism. Vamos a hablar de Samuel Langhorne Clemens, más conocido como Mark Twain, uno de los más famosos escritores americanos, quien nació en Florida, Missouri en 1835 y murió en Redding, Connecticut en 1910 a la edad de 74 años. No solamente fue escritor, fue humorista, empresario, publicista, tipógrafo, minero y conferencista. También fue piloto de bote de río, pasó por el Mississippi y terminó en el periodismo. Twain was fascinated with science and scientific inquiry. He patented 3 inventions. However, he lost a great deal of money through investments. Él también fue un amante de la ciencia. Él patentó 3 inventos, pero perdió mucho dinero en estas inversiones. He was the 6th of 7 children and also was a British descendant. Fue el 6º de 7 niños y fue un descendiente británico. He was lauded as the greatest humorist the United States has produced, and William Faulkner called him the father of American literature. Él fue considerado como el humorista más grandioso de los Estados Unidos, y William Faulkner, otro escritor famoso, lo llamó el padre de la literatura americana. Twain raised in Hannibal, Missouri, which later provided the setting for his book Tom Sawyer and Huckleberry Finn. Él fue criado en Hannibal, Missouri, el cual fue el lugar donde se desarrolla su obra Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. He educated himself in public libraries in the evenings, finding wider information than at conventional schools. Él fue autodidacta en bibliotecas públicas y en las noches se encontraba información grandiosa que no la podía encontrar en las escuelas convencionales. Twain moved to San Francisco in 1864 as a journalist and he met other important writers. Se mudó a San Francisco en 1864 y conoció como periodista y conoció otros famosos escritores. Twain's major publication was The Adventures of Tom Sawyer,
which draws on his youth in Hannibal. Tom Sawyer was modeled on Twain as a child, with traits of schoolmates John Bridge and Will Brown. The book also introduces Huckleberry Finn in a supporting role based on Twain's boyhood friend Tom Blankenship. Como lo dije anteriormente, uno de sus libros más importantes, o una de sus obras más importantes, fue Las aventuras de Tom Sawyer, la cual habla de su niñez en Hannibal, allá en Missouri, en Estados Unidos. Y Tom Sawyer fue como moldeado por la vida de Mark Twain en su inicio de su infancia y de su parte de su juventud. Y también muestra huellas de sus compañeros de clase John Bridge y Will Brown. El libro también presenta a Huckleberry Finn en un papel importante en la obra, basado en su amigo de infancia Tom Blankenship. Twain lived in his later years in Manhattan. He passed through a period of deep depression which began in 1969 when his daughter Susie died of meningitis. Twain vivió en sus últimos años en Manhattan y pasó por una gran depresión debido a que su hija Susie murió de meningitis. Eso fue en 1896. Other books that he wrote, important books, among other, because he wrote other important books, was a Connecticut Yankee in King Arthur's Court, and another one was a Trap Abroad. Otras obras, entre otras muchísimas que él escribió porque fue muy prolífero en su producción, fue Un Yankee en la corte del rey Arturo y Un vagabundo en el extranjero. I hope you enjoyed this book because they are very interesting and you can learn a lot about American culture and you can learn a lot about the lifestyles in that country. Okay, see you. Bye bye. Thank you very much. See you later. Behave. Sofía, ya que vamos a empezar a hablar de la obra como tal, yo quisiera empezar por preguntarle por qué eligió esa obra, porque en este caso nuestra invitada fue quien decidió que habláramos acerca de estas aventuras. Yo realmente debo confesar que yo leí Las aventuras de Tom, ¿cierto? Esas son las que yo tenía. Ese era mi referente. Cuando Sofía me habló de la otra, yo dije, no la tengo, entonces me fui a comprarla. Por culpa de Sofía me fui y compré el libro. Y lo he estado leyendo todos estos días, he estado encantándome con la obra. Pero yo quisiera saber, Sofía, inicialmente, ¿por qué nos dijo que esa era la que usted quería, de esa obra quería que habláramos hoy? Bueno, pienso que la obra se encarga mucho de romper estereotipos y de romper cosas que nos atan y nos impiden ser felices, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en Colombia, había muchas cosas que me preocupaban hacia el futuro, muchas cosas de qué iba a pasar, porque pues me asomaba una cultura diferente, qué iba a pasar con mi propia carrera, con todas las cosas como que tiene uno en mente, ¿no? Pero uno llega acá y se le abren muchas oportunidades. He podido experimentar cosas que hubiera sido muy difícil en Colombia experimentar, y es una bendición tener la oportunidad de estar acá, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo la obra se enfoca en cómo nosotros somos los autores de cambiar y los autores de romper esas cadenas de estereotipos de que no podemos hacer las cosas, que no podemos cumplir nuestros sueños, que no podemos progresar y empezar a actuar para armar y construir todas esas cosas y para poder nosotros construir nuestro propio futuro, ¿no? Entonces, después de que yo entendí que yo dejaba de ser alguien pequeñito para poder empezar a crecer, fue cuando entendí que el mundo no es un lugar donde usted está
obligado a caer o obligado a sufrir, sino que es un mundo donde usted, si se esfuerza y tiene ese deseo personal de progresar, usted lo puede hacer y puede encontrar varias oportunidades para hacerlo. Sofía, ¿dónde está usted en este momento? No nos ha Yo dicho dónde estoy está. en Rexburg, Idaho, es cerca del estado de Utah. Idaho es un estado pequeño, pero pues estamos cerca a 5 horas de Utah. ¿Y cómo llegas ahí, Sofía? Bueno, esto ha sido un proyecto y una trayectoria de años, y siento que de eso se trata la vida, ¿no? De tener una meta y trabajar en ella. Yo estoy en Brigham Young University en Idaho, estudiando diseño gráfico, como ustedes dijeron, pero fue un sueño que yo empecé a construir desde que estaba en el colegio, ¿no? Entonces siempre me vi involucrada, como decía la profesora, en ser espontánea, en buscar las cosas que realmente me hacían feliz y que llamaban mi atención y me apasionaban hacer. Entonces me enfoqué mucho en el inglés, siempre estuve apasionada hacia los idiomas y hacia las artes, y por eso es que tuve la oportunidad de estar acá, de ser admitida en la universidad y pues enfocarme en diseño gráfico. Pero fue un sueño, estuvimos esforzándonos por cumplir desde que yo tenía 10 años. Ellos ya tenían como planificado que yo viniera acá y todo el proyecto ya estaba listo. ¿Y tienes allá un gym, Sofía? Bueno, eso es un aspecto muy importante que toma el tema a través de las amistades. El primer semestre que estudié aquí, yo llegué acá en enero de 2021. Literal, acá se llegan a temperaturas de -10, -20 grados, entonces es muchísimo frío. Y fue muy difícil para mí porque es una nueva cultura. Digamos, acá en Colombia nosotros somos muy alegres, somos como más a abrazar, a estar más encontrados con la familia, pero la cultura americana es muy desprendida de esas tradiciones. Entonces pues yo no podía encontrar como ese lugar en el cual yo me sentía. Pero afortunadamente encontré a una persona que también es de Colombia y nos hicimos muy buenos amigos, y él fue el que me ayudó como a adaptarme acá a Rexburg y saber en cuáles eran los lugares más importantes en los cuales yo debía saber, o la universidad. Entonces él fue el que me ayudó. Entonces fue ese apoyo y ese pedacito de Colombia que yo tenía acá que me hizo volver a sentirme como en casa, y pues no extrañar tanto a mi familia y a todas las cosas que había dejado atrás. Sofía, ya que estamos hablando de todo el tema de amistades y demás, quiero comentarle que tenemos también una pequeña intervención de unos excompañeros de la promoción anterior a la suya, 2018, que nos van a hablar un poquito acerca de la amistad. Y la amistad es poder confiar en la otra persona o en un compañero o un familiar en momentos difíciles, en momentos en donde uno no encuentre como ayuda. Entonces yo diría que la amistad es como el apoyo, el amor, el cariño que se tiene hacia la otra persona y hacia uno mismo también. Y más que eso es como el aprecio que se tiene no como compañeros o individuos, sino como una familia. La amistad es básicamente como encontrar a esa persona que esté ahí para ti, que te escuche, que te apoye. Amigo no es solo el que tal vez está siempre como para salir, para hacer planes, sino también el que se preocupe por ti, que te pregunte cómo estás, qué tal tu día. Y puede que tal vez esos amigos no estén presentes como tal vez acostumbramos, como todos los días, sino que tú sabes que en el momento en que tú los busques, en que tú los necesites, ahí van a estar. Conocí pues realmente fue por el colegio. Empezamos una amistad pues de tipo compañeros de clase, y pues ya pues a pasar de los años pues nos fuimos conociendo y fuimos siendo amigos, y ya al son de hoy, ya 2 años después de graduarnos, seguimos siendo muy buenos amigos, como una familia literal. Ay, ¿cómo nos conocimos?
Yo le caía mal. Yo le caía mal a José Fernando. Y con el pasar del tiempo, en el colegio poco a poco ahí fue como mejorando la amistad, nos fuimos conociendo más. Fue como en décimo que nos hicimos como más amigos, nuestro grupito pues con el que siempre nos la pasábamos creció y pues ya aquí estamos 3 años después de habernos graduado del colegio y seguimos siendo muy amigos. Pues dejando a un lado pues, el tema académico, pues yo creo que nosotros nos gusta compartir, celebrar cada ocasión, ya sea los cumpleaños, ir al cine, a cualquier plan que sí, que no sea el plan habitual de la universidad o del colegio. Entonces yo creería que eso también es como importante. Desde comer un helado o salir a una fiesta, o sea, todas son actividades que nos involucran y nos vuelven más familia de lo que ya somos. Para que una amistad perdure pues en este entorno, sí, o sea, después de salir del colegio, siento que lo importante es como ser, o sea, como comunicarse, no todos los días, de vez en cuando, contar con el otro, así sea para salir a caminar, a comerse uno un helado, o a salir de fiesta o a celebrar algún cumpleaños. Y yo creo que, o sea, para eso no hay como un secreto en sí. Yo creo que va más como en haber encontrado como a esas personas correctas que en algún momento pues uno puede llegar a considerar como su familia. No es el hecho de que porque nos hablemos todos los días o nos hablemos por ahí una vez al mes, seamos más amigos o dejemos de serlo. Simplemente sabemos que estamos ahí presentes y para lo que sea en algún momento los iremos a buscar o los necesitaremos. Teniendo en cuenta este proceso de la amistad, Sofía, ¿cómo se construye para usted una amistad? ¿Desde dónde se construye una amistad? ¿Qué hace que uno se involucre emocionalmente con otra persona o con un grupo de personas? ¿Y cómo es que uno genera esos lazos de convivencia? ¿Cómo cree usted que vivió usted su proceso de amistades en el colegio? ¿Cómo las construyó? ¿Y qué cambiaría usted de eso que hizo en ese proceso, cómo vivió ese proceso de amistad y cómo lo ha ido enriqueciendo o transformando ahora que está lejos? Ok, pienso que las amistades se construyen porque hubo ausencia de algo. Entonces, he entendido después de los años que realmente me faltaba el apoyo, me faltaba esa confianza y encontré una persona que me hizo entender que tenía la ausencia de ello y pues eso hizo que empezáramos a construir ese lazo de confianza y amistad. Entonces, siento que es una oportunidad para entender que las cosas suceden por razones específicas y que por ende pues, nos ayudan a construir esos lazos, ¿no? Naturalmente somos seres sociales y queremos encontrar a personas a las cuales nos acepten y nos sintamos cómodos y creo que eso fue lo que me ayudó a mí a construir esas amistades en el colegio. El hecho de que sabía que podía confiar en alguien y sabía que podía hablar con alguien sobre mis problemas y esa persona iba a estar ahí para mí. Entonces, también, pues no solamente en el colegio, sino mis amigos en Colombia siempre estuvieron para mí. Entonces, siento que esa confianza que ellas me dieron a mí para darles mi amor y mi apoyo y esa confianza que yo les di a ellas para que me escucharan y se sintieran a salvo conmigo, es algo que es la base de las amistades. ¿Qué cambiaría de la manera en como yo organizé las relaciones en el principio? Siento que a veces nos enfocamos mucho en nosotros, entonces quiero que las personas me apoyen, quiero que me cuiden, me soporten, pero no damos. Y creo que eso fue lo que me faltó. Me faltó escuchar más a las personas, al igual que ellas me escuchaban a mí, y estar más
dispuesta a ayudar. Entonces creo que eso sería lo que yo cambiaría, tener esa atención en las personas y ministrarles y amarles más de lo que pues pude hacerlo. Mire, Sofía, que usted mencionó en varias ocasiones ahora la palabra confianza. La confianza. Eso me remonta a la obra, ¿sí? A la obra que leímos. Entonces decía que cómo el protagonista de la historia, bueno, decía Lía hace un rato que estoy totalmente de acuerdo con ella. Usted, Sofía, sabe mejor que algunos mis estudiantes mis fallas en el inglés o con el inglés, ¿cierto? Entonces yo le digo hack, punto, porque yo no evito pronunciar para no faltarle el respeto a quienes dominan el inglés. Pero entonces, ese hack, fíjense cómo él, bueno, la historia se desarrolla a través de un desencuentro, ¿no? Mire cómo son las cosas. Ambos personajes quieren escapar de algo. Ambos personajes están escapando de algo. El personaje de raza negra, Jim, quiere escapar porque descubre que lo van a vender. Y él estaba muy bien, se sentía muy a gusto donde estaba. Entonces nos están hablando de una época de esclavitud, ¿cierto? 1800, inicio de 1830, 1820, pongamos. Y fíjense cómo ese escape de Jim lo hace que se encuentre con Hack, ¿cierto? En un momento. Y ambos estaban huyendo porque Hack estaba huyendo de un maltrato, de un abuso. Estaba muy bien, digamos, estaba construyendo una vida, porque era un niño, estaba construyendo una vida bonita al lado de una señora tormentosa, pero también de otra que lo quería, lo protegía y lo ayudaba y quería el bien para él, ¿cierto? Entonces había como esa dualidad, pero él en medio de todo estaba bien, tenía su grupo de amigos, ¿no? Se divertía, hacían cosas locas para la edad de ellos, y de pronto llega el papá, ¿no? a invadir esa tranquilidad de la que ya él estaba gozando y a la que él ya se está adaptando de alguna manera. Y llega ese papá abusivo, borracho, hasta delincuente, lo llamaría yo, ¿no? Porque su idea era robarle al propio hijo algo que se ganó él por allá. Bueno, que eso lo descubrirán cuando lean, no vamos a decir todo, ¿no? Pero entonces, mire cómo ese negro, ese personaje de la raza negra, que para esa época, voy a señalarlo así porque para la época era propiedad de alguien, huye, el chico huye y de todos modos la vida los hace encontrarse en un momento. Cómo los dos construyen confianza, basados en un afecto que empiezan a sentir el uno por el otro. Porque en un momento dado, fíjese que Hack dice, bueno, pero yo cómo estoy ayudando a alguien que yo lo tengo que entregar porque él pertenece, es una cosa, era una cosa, y pertenece a alguien que yo conozco, yo lo tengo que entregar. Pero mire usted que resalta usted la parte confianza, cómo empezaron a confiar el uno en el otro, de tal manera que cada vez que sucedía algo, siempre había o el uno o el otro entraba a defender a su amigo, ¿sí? Entonces ellos por dentro cada uno sabía que así le pasara algo, tenía al compañero, al amigo, a esa persona afectuosa, a ese lazo o a ese vínculo. Sí, me acuerdo mucho
porque había una guerra interna en Huck entre entregar a Jim o pues quedarse con él, ¿no? Y él decía, me voy a meter yo en problemas, me van a encontrar a mí, porque yo lo estoy ayudando a él y yo no lo debo ayudar. Pero en una escena del libro, cuando ellos llegan como cerca a una bahía y le preguntan a él que si viene solo, él dice, sí, yo vengo solo. Y Jim está súper escondido, tenía muchísimo miedo, se tiró al río y estaba aguantando la respiración. Y pues ellos logran pasar a esos guardias que les preguntan, pero cuando Huck se preocupa por Jim, dice dónde está, y él sale del agua y le dice que muchísimas gracias, que él había sido la persona que lo iba a ayudar y que lo estaba ayudando y que él estaba muy agradecido. Entonces es esa guerra interna que tiene Huck en todo el libro, donde dice, esto ya no es una cosa, es una persona, él siente y él confía en mí y está agradecido conmigo. Entonces yo no lo puedo ir a entregar como si nada. Entonces me gusta mucho, como usted dice, ese proceso y esa construcción de la amistad que ellos tienen juntos. Y ese proceso que vos dices, Sofía, de la construcción de la amistad, pues se da en diferentes etapas de la vida. Y uno va aprendiendo que cada lugar, cada situación, cada momento de tu vida te va a generar amistades. Y no hay un solo tipo de amistades, hay amistades de todo tipo y para lo que uno necesita, ¿cierto? Hay amistades para el trabajo, hay amistades de esas que se vuelven parte de la familia, ¿cierto? Como hay amistades que se van trayendo y puede ser que uno, por ejemplo, las amistades del colegio para ti en este momento que estás fuera del país, que no las ves, que te dejas de hablar 2, 3 años, pero que a los 2, 3 años vuelves a hablar y era como si hubiesen hablado el día de ayer, porque de eso se trata tener amigos, ¿cierto? Unos porque me complementan, otros porque me afectan, otros porque realmente es el proceso, ¿no? De que de todo el mundo tomo algo positivo, algo negativo, voy alimentando mi alma, mi corazón y voy construyendo mi personalidad. Eso es la construcción. El amigo me sirve para construir mi personalidad y en la medida que yo voy construyéndome también, viéndome en diferentes espejos, porque realmente eso es lo que yo hago con mis amigos, ¿cierto? Veo un espejo y me gusta esto, veo el otro espejo y me gusta esto, y voy alimentándome y voy sacando también lo mejor de esos amigos. Tú comentabas que de pronto te hizo falta abrirte un poco más con tus amigas en el colegio y escucharlas, pero de esto se trata, el momento, y lo disfrutaste y tienes tus amigas y más adelante vas a tener otro espacio en el que vas a seguir ahondando y alimentando esa bella amistad que te nutre y que te saca sonrisas cuando estás allá sentadita en ese frío así y tú dices, uy, mira lo que hicimos en el colegio aquel día y te ríes con la cara en el metro y vos vas encantada con todo. Entonces se trata como de eso, ¿no? Y a veces uno, así como pasa en el libro, a lo largo, puede ser que en el momento no le dé uno valor a la persona, pero con el transcurrir del tiempo y tal vez con la ausencia, entonces uno dice, ay, mira, todo lo que yo no veía, todo este prócer de amigo que yo tenía y nunca me di cuenta. Faltó extrañarlo para yo reconocer todas esas virtudes que él tiene, o que ella tiene, porque tampoco se trata de género, ¿cierto, Sofía? Sí, señora, así es. Me gusta mucho el hecho de que usted habla de que no importa la distancia, no importa que uno deje de hablar con las personas en un determinado periodo de tiempo, las relaciones amorosas y pues, de amistad se mantienen. Y es porque el amor no te limita. El amor no significa estar con alguien siempre y en el momento, sino el amor es dejar ir. Porque por esa misma relación que se ha fundado antes y por ese mismo amor que se tiene en las personas como amigos, es lo que hace que esas relaciones no mueran y que pues las podamos retomar en el futuro. Entonces me gusta mucho el hecho de que recalque usted el programa. Claro que sí, por ejemplo,
Por ejemplo, Glorita. Glorita es mi gran amiga. ¿Sí? Porque uno necesita polos, Sofía. O sea, realmente uno busca en los amigos de lo que uno carece, para que complementen, ¿cierto? Y Glorita es un complemento de mí, mejor dicho. No le digo cuánto. Claro que sí, Ángela, claro que sí. Uno construye la amistad, eso lo estamos diciendo desde el comienzo. Uno no puede decir que uno es amigo de alguien porque hoy se sentó a hablar con esa persona. Yo digo que la amistad, igual que cualquier vínculo, se genera a través del paso del conocimiento del otro. Eso es muy importante, y sentir uno que uno le puede decir al amigo cosas o apoyarlo para que cada día sea mejor, esa persona que uno quiere, a la que le quiere que le vaya bien, a que todo el tiempo está pensando, oiga, yo quiero que a esa persona siempre le vaya bien, que le vaya bonito, ¿cierto? Mire que ustedes decían lo de las amistades y cómo se generan varios tipos de amistades. Bueno, Sofía va a encontrar muchos tipos que posiblemente ya no van a ser amistades, pero bueno, ya eso es otro cuento, ¿no? Pero espero que se encuentre con muchos tipos para que pueda elegir la amistad, ¿no? Pueda elegir la amistad. Mire que los dos amigos, dicen por ahí que los amigos son esos hermanos que uno se encuentra en el camino, ¿sí? Son esos hermanos que no son de sangre, pero que generan ese vínculo que bien podría ser de sangre. Y me resonó ahorita el tema de las clases de amistades, porque yo a veces le digo a mis estudiantes que los amigos son esos que usted perfectamente lleva a su casa. Y los demás son personas que de pronto usted conoce, pero que a usted no le interesaría que llegaran a su casa. Y de pronto hay gente que a usted le cae bien, pero usted lo piensa para invitarla a su casa. ¿Sí me hago entender? O sea, esa es esa cercanía que de pronto uno va generando. Mire que la autodefinición de Jack en la historia, él se autodefine y me llama mucho la atención que él tiene una mala imagen de él mismo, ¿sí? Dice, yo soy ignorante, rastrero y malo. Esa es la definición que encuentra uno ahí. Y yo me puse a pensar cómo él cambió la ignorancia que traía, cómo cambió el ser malo, según él, porque hacía picardías, y cómo se convirtió en esa ayuda, en ese generador de cosas bonitas, y cómo pudo él entender en compañía de Jim y de Tanta, porque también en algún momento lo mencionan en la historia, cómo él puede llegar a transformar eso teniendo esa cercanía con Jim, cómo después se vuelve generoso con Jim, cómo comparten, cómo entienden la ayuda. Un momento, por ejemplo, el papá le dice una frase y me causa gracia porque el niño dice, él no lo practicaba tanto, pero lo decía y me parecía interesante. Dice, coge una gallina siempre que tengas la oportunidad, porque si no la quieres para ti, seguro que encuentras a alguien que sí la quiere. Y una buena acción no se olvida nunca. Haciendo referencia a cuando usted ayuda a alguien y ese alguien siempre le va a retribuir, ¿no? Entonces decía él, pues mi papá no lo hace mucho el hecho de coger la gallina para el otro, lo hace para él, ¿no? Entonces, él es egoísta, ¿no? Lo hace para él. Y yo no sé en qué momento nosotros, ustedes recordarán que ahora Sofía mencionaba que uno pensaba mucho en uno,
¿En qué momento ustedes han sentido que han dejado a un lado sentir un beneficio para ustedes para cederle ese beneficio a un amigo? Si ustedes han podido en algún momento decir, no voy a tomar ese beneficio para mí, se lo voy a dar a tal persona. Como cuando usted se gana una lotería y le dice al amigo, mire, vaya, cóbrela usted. ¿Ustedes han experimentado en algún momento eso, esa sensación de no haber tomado algo para ustedes y habérselo cedido a otra persona? Bueno, personalmente he aprendido mucho de las personas a las cuales tengo a mi lado en este momento. Uno de ellos, bueno, acá en Rexburg no hay consulado de Colombia y el consulado más cerca es en San Francisco y queda a 12 horas en carro. La cosa es que pues yo cumplí 18 este año y pues tenía que sacar mi cédula. Entonces necesitaba ir a San Francisco a sacar mi cédula. Y yo le pregunté a mi amigo, hey, ¿me puedes hacer el favor de acercarme? Y pues nosotros somos estudiantes de universidad, estamos estudiando todos, entonces no tenemos dinero como para irnos en avión y ir a pasear a San Francisco. Pero pues él dijo, listo, pues vamos todos en carro y pues vamos allá, pasamos un día, vamos a la playa y hacemos las cosas del consulado y volvemos pues, a estudiar. Pero siento que obviamente es un viaje largo, íbamos 5 personas, pero todo el mundo estaba dormido. Entonces yo era la copiloto y yo también tenía sueño, pero pues obviamente tenía que estar pendiente de... Te tenía que animar. Sí. Entonces dejaba mi sueño, dejaba poder descansar para pues estar pendiente de él y hablarle, seguir diciéndole cosas como para mantenerlo despierto, ¿no? Entonces, y él también dejó cosas por mí, ¿no? Dejó la comodidad de su casa, porque es que nadie maneja 12 horas por cualquier extraño. Y él me conocía hace poco, ¿no? Me conoció ahorita en enero, llevábamos como 2 meses de conocernos, pero como esa calidez que encontramos el uno al otro por el mismo hecho de que éramos del mismo país, en un lugar donde pues es difícil encontrar a alguien igual o que lo haga sentir en casa. Entonces, es una cuestión de dar y recibir, como decía usted en el libro, profe. Y es cierto que esas buenas acciones no se olvidan, porque yo siempre estoy para él y para las personas que permitieron que yo pudiera estar en el viaje por mi cédula, siempre estoy para ellos. Entonces, porque yo siento no la responsabilidad, sino el deseo de ayudar también, porque para nadie es un secreto que pues se hicieron cosas, se hicieron sacrificios que ellos no debían hacer. Claro, es un acto de desprendimiento. Uh-huh. Y ahí es donde radica la generosidad, ¿no? El desprenderse de algo, ¿no? Gloria, yo pensando, pero yo creo que hay muchas cosas que uno hace en el cotidiano, pero pues son cosas que pues ya casi voy a cumplir 40, todavía no, pero casi. Pues uno dice, pues son una tontería, ¿no? Pero ya yo ruminando, yo decía, bueno, cuando yo estuve embarazada, cuando yo esto, cuando estoy en la universidad, cuando estoy en el colegio, no. Y sabes cuando realmente yo digo que he dejado cosas de mías para entregárselas a alguien y solo con mi hija, ¿cierto? ¿Por qué? Y yo por el día. No, es también porque mi círculo de amigos o de amigas, más bien en vez de dejar que el otro tomara mi opción, lo tuvo por un fuga. Lo hago los dos, o hago los tres. ¿Sí? No, mejor con no, sino, hombre, si lo hago con los dos,
en lugar de ceder como que siempre la actitud fue, no, hombre, pues, luchemos a la par. Si los ganamos, si ganamos y ganamos por lo de compañía. Y yo he sido he tenido muy buenos contentos, muy buenos amigos. En cada una de las etapas de mi vida, tengo muy buenos amigos. Pero creo que esas amistades, pues uno generalmente no es amigo de alguien que no tiene algún parecido o alguna idea que va conmigo. Porque si, por ejemplo, si es alguien, yo pensando, uno dice a veces, dentro de su círculo de amigos, generalmente aparece su pareja, pero su pareja es muy parecida a usted, hablando de la parte de formación académica, en la parte de comunicación, ¿cierto? Muchas cosas van en relación con eso, pero se trata de que tus amigos no les dice como tu cupo, sino empujaron todos empujamos, todos vayamos avanzando. Pero también en ese momento es un dar. Mire que el hecho de que yo piense en que todos debemos estar avanzando, también es ser generoso, porque no quiero apropiarme, no quiero que sea solo yo. Entonces estoy abriendo la posibilidad de que si yo subamos todos. Ese también es un acto generoso, ese también es un acto de entrega, ¿sí? De decir, hombre, yo no quiero subir sola. En el caso suyo, como usted estaba mencionando, yo no quiero estar sola allá, no me interesa. Me interesa estar con alguien. Claro, como el primer trabajo que tuve, yo recuerdo que era hablaba un poco, y fuimos con un amigo muy querido mío que se llama Fernando. Entonces yo dije a ver, no, pues vamos los dos y presentamos la entrevista y no sé qué. Y entonces presentamos la entrevista y la señora dijo, pues la verdad, que me gustan los dos. Y entonces ella dijo, pero no tengo sino uno. Y entonces nosotros dijimos, ¿será que no tienes una mujer? Y ella dijo, no, pues la verdad también me hace falta un físico. Entonces el amigo dijo, no, pues fácil. Aquí la matemática y yo física y los dos. Y claro, entramos los dos y eso era una cosa porque era nuestro primer empleo. Y entonces era como lo hacemos bien, ¿cierto? Cómo aprendemos de todo esto, cómo esto nos va a servir para nuestra formación en el trabajo. Y el tener a alguien que esté ahí diciendo, no, mira, que hiciste mal, no, mira, que hiciste mal, o mira, que nos salió chévere, pues eso realmente me parece genial. Ese empujémonos y hagamos que las cosas surjan de equipo, no solitos. Pero fíjense cómo es de válido el soltar, porque estaban dispuestos a que, o el uno o el otro, ¿cierto? Miren cómo el soltar nos hace que nos llegue más. Yo siempre he dicho eso, en la medida en que usted, sí, entonces suelta, más enriquece, más recibe. Mire que ustedes estaban diciendo que Ángela decía que la gente tiene que parecerse a uno, ¿sí? Para que pueda ser amigo. Eso es cierto. Yo siempre he dicho que uno se parece a los amigos en los valores, porque los valores no son, los valores no son negociables, digámoslo así, ¿cierto? No, es que vos no encajas ni siquiera en una conversación, ¿sí? Con una persona donde el lenguaje incluso que tú usas no sea el que esté en la mesa. Y eso de que la paradoja fue yo soy muy de cara, ¿no? Yo porque no, sí, uno no puede ni siquiera estar sentado en una mesa y disfrutarlo, porque uno puede llegar el día que le tocó, y uno debe estar pues, bien perseguido y tranquilo, porque cuando toca y es parte de la inteligencia emocional, pero realmente tú en este momento, si tú no estás en un nivel en cuanto a tus comportamientos, en cuanto a tus valores, con esas personas con las que estás dialogando, no es posible crear un diálogo realmente. Serán unas palabras vulgares, pero no. Sí, es el interactuar respetuoso, ¿no? Pero pasajero.
que no se quedan. Mire que Jim en un momento, cuando hablaba de su esclavitud, dijo en un momento algo que yo tomo nota de esos detalles porque me gusta mucho como enriquecer esos detalles. Dice, sí, ahora soy rico, soy dueño de mí mismo. Sofía, ¿usted ya se siente dueña de sí misma? Claro, pues no 100%, pero estoy siendo más independiente, tomando mis decisiones y pues fue difícil realmente dejar al lado mi familia, su apoyo, solo enfocarme en el estudio porque pues en Colombia pues sí trabajaba, pero era más el 90% estudiar y el 10% pues mantener como las relaciones sociales y trabajar en horas, ¿no? Pero acá me toca estudiar, trabajo, cocino, lavo, todo. Entonces mi mamá hacía todo esto por mí, como pudo hacerlo. Y yo solo me enfocaba en una cosa. Pero es ese hecho de los aspectos que tú vives te forman, al igual que las amistades. Y me siento en mí misma porque tomé la decisión de afrontar mis miedos y actuar para cumplirlos y arriesgarme a salir de mi zona de confort. Porque estuve pensándolo mucho y siempre estamos en constante cambio. En este momento me siento muy feliz porque puedo experimentar cosas que no podía experimentar si me hubiera quedado en mi casa. Puedo saber ahora que soy capaz de lograr cosas grandes por el hecho de que me arriesgué a tomar esas decisiones. Digamos, el otro día, el lunes pasado, estábamos en un lago que quedaba como a 20 minutos de acá y me lancé, son como 3 metros o más y yo nunca lo hubiera hecho, pero me lancé y así mismo me lancé a un cambio drástico en mi vida, dejando a todo lo que quería atrás y enfrentándome a un lugar donde no conocía, una cultura diferente, sin una persona 100% que me apoyara. Yo digo, no, esa persona va a estar acá porque no conocía a nadie, pero fui muy bendecida de encontrar personas buenas aquí que me apoyaran y además de eso, encontrarme en mí misma, ¿no? Porque pues yo amo el arte y el arte es lo que me ayuda a encontrarme, porque me hace sentir en casa, porque me acuerda a todos esos sueños que tuve una vez y que ahora estoy proyectando y estoy preparándome para seguir cumpliendo. Entonces, a veces uno le llegan esos momentos donde dice, yo debería estar en mi casa, porque yo me vine, porque normal. Estoy aquí. Sí, y uno No voy a hacer filosofía, eso a todos los casos, no te preocupes, y seguirán días donde vas a volver a pensar en lo mismo más adelante. Sí, llegan unos días acá, porque puedes estar solo, ¿no? Literal, estás solo. Y salí de clases después de 4 horas de trabajar y 6 horas de clases cansadísima y dije, porque estoy aquí, debería estar con mi familia y solamente dormir y no volver a pensar en todas las responsabilidades que tengo a la mitad de la esquina. Y quería llorar, porque yo lloro mucho. ¡No! Lloro muchísimo, lo sé. Entonces, salí de clase y pues tengo clases al lado del edificio de arte. Y hay momentos donde uno se tiene que perder. Uno se tiene que caer, tiene que sentirse hasta el fondo sin encontrar luz para la determinación y encontrar ese deseo de levantarse y seguir. Entonces, estoy agradecida también por esos momentos donde me quiero volver a Colombia, porque esos mismos momentos donde me ayudan a recordar que debo estar acá y este es el lugar donde debo estar para los sueños. Y eso es ser libre, Sofi, eso es ser libre.
poder decir eso, que toma sus decisiones. Y además es curioso que cada decisión es un desafío de la vida. Y cada desafío de la vida es una aventura. Y uno debe aprender a capotear todas las aventuras porque eso te construye, eso te hace profesional, eso te hace persona, eso te hace hija, eso te da fuerza. ¿No has visto? Cuando vos tocas mirar, dices mirar y las dos personas que yo me dejo. Y yo creía que una cosita así de sombra que yo me quedaba, y no, mira, que eso es una cosa monstruosa de sombra. ¿Por qué? Porque tu sombra refleja lo que tú has construido. O sea, nadie le regala a uno su sombra. Nada en la experiencia. Tú misma construyes tu sombra. Y esa sombra se hace de eso, de llorar, y yo digo, ay, no, yo no sé cómo hacer una sombra, cómo se hace un sándwich, cómo se hace. ¿Cómo encuentran en todas esas oportunidades donde carece? Hace falta que uno, su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, todos sus amigos, sembraron algo en ti que hace que salgas de esos momentos en los que todos nos caemos, todos, no importa la edad. Y eso hace que esa sonrisa vuelva a aparecer en la cara y se cierran los ojos y empieza una nueva vida y haga después. Sin mirar hacia atrás. Y es el hecho de que uno se tiene que acostumbrar al cambio. Acá, pues todos somos unos solteros, entonces todo el mundo va rodeando de casa en casa, pero la gente se cambia mucho de apartamento. Es decir, conocer personas nuevas todos los semestres. Además de eso, en las clases, como son personas, uno conoce personas de lugares diferentes, de culturas diferentes. Entonces siempre está en constante cambio. Y uno tiene que acostumbrarse a él, porque pues la vida no es algo lineal en el cual usted tiene las mismas experiencias y los mismos problemas todo el tiempo. La vida se trata de tomar decisiones y tener la accountabilidad de decir, bueno, tomé esta decisión, tengo esta consecuencia y me tengo que acostumbrar a lo que decidí, porque antes, como yo estaba muy protegida en mi casa, pues yo tomaba decisiones pero no me afectaban. Pero ahora, si decido, no sé, gastar más dinero en algo que algo más necesario, pues no como. Entonces tengo que tener presupuesto, tengo que estar pendiente de las prioridades. Y eso no lo hubiera podido entender si pues no me estuviera en mi casa, en la cual mi familia hacía las cuentas y todo eso, y solo me preocupaba por estudiar. Pero no, entonces hace una experiencia grandiosa realmente, sentirme propia de mí y sentir que yo soy la dueña de mi propia vida por medio de mis decisiones. Bien, Sofi. A veces, ustedes están siendo los dueños de su propia vida y muchas veces están chiquitos. Lo que pasa es que como están acompañados, creen no tener la fuerza. Pero para que un niño salga adelante, un niño tiene fuerza y un niño tiene todo lo que necesita para ir avanzando. Y poner la que se le coloca. Lo que pasa es que cuando uno se ve solo, y mira a nadie que venga aquí a tirar al otro lado, me toca aquí para levantarme, pues ahí es donde uno se da cuenta, pero realmente siempre no la fortaleza. Lo único que tenía al lado era el apoyo, ¿cierto? Pero la fortaleza, esa se fue contigo, esa siempre ha estado contigo, porque si tú no tienes la fortaleza, esa es cuando llega cualquiera, parece ser conmigo y tú desvías la vida, ¿cierto? Entonces, la fortaleza siempre la has tenido, ¿no? También, estos momentos es donde me doy cuenta que la vida me enseñó a ser fuerte y a no estar aferrada a las personas. Una vez, digamos, hubo situaciones difíciles en mi familia y pues mi relación con mi mamá no es muy interna, muy especial. Y es difícil cuando tus amigos o tu misma familia te defraudan. Pero es el hecho de que uno no tiene que esperar cosas de algo. Uno tiene que compartir con los demás, encontrar, como decíamos antes, esas cosas que realmente queremos emular,
haciendo a mirar de los demás para nuestra propia vida y construirnos a nosotros mismos de una mejor manera. Pero a la amistad, como les decía, no nos aferramos a alguien y no dejarlo ir ni quedarnos siempre con él, sino es entender que la gente pasa y la gente se mueve también y nosotros también tenemos que aprender el cambio. Entonces es ahora donde me doy cuenta de que todas las situaciones que viví en el pasado formaron mi carácter, y ese carácter es el que yo traigo acá y nadie lo va a cambiar, porque vengo aquí no a ser diferente, sino a mostrar esas diferencias a los demás. Y siento que se asemeja tanto al libro porque yo era diferente, pero no permitió que esas diferencias lo cambiaran, sino que hizo que Hack entendiera también eso y ellos pudieron crecer más como personas y como individuos. Sofi, yo le quiero agradecer que me haya brindado la oportunidad de leer esa obra. De verdad que se lo agradezco en el alma. Tal vez alguna vez le dije que una obra, algo para que usted leyera, pero ahora usted me devolvió digamos que ese apetito de reconocer o de conocer los diferentes aspectos a través de una nueva obra, y me sacó de una zona de confort que yo traía con respecto a la literatura que es propia del español y no la literatura estadounidense o la inglesa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tuve que averiguar aspectos que tenían que ver con cosas que mencionan ahí, por ejemplo, con el Mississippi, con todos esos, con Illinois, eso. Por ejemplo, cuando usted me dijo dónde estaba viviendo, me fui al mapa. Es muy lindo, es muy hueco. Y averigüé dónde estaba usted. O sea, me puse en la búsqueda, ¿dónde está Sofi? ¿No? Gloria buscando a Sofi, ¿no? Entonces, sí. Fueron unas aventuras de Gloria buscando a Sofía. Es más, busqué qué significaba la palabra, ¿no? Y es arándano, me pareció bonito que yo buscara en el diccionario Hackenberry. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Bueno, entonces, gracias. Entonces, arándano. Entonces me pareció, empecé como a percibir el olor de no sé, una cosa muy extraña hice yo en estos días con esta obra. Usted sabe que yo soy bastante extraña para leer un poco. Cuando los ponía a leer y les preguntaba cosas ajenas supuestamente a la obra, según ustedes, pero bueno, ahí se quedaron. Para como percibir los sabores y los olores de la historia. No sé, soy un poco chiflis con eso, de enredarme y de ir más allá de la historia convencional o la estructura de la historia como tal. Ojalá pues las personas que nos escuchan pudieran enriquecerse también de estas nuevas historias que no son nuevas, no son nuevas. Entonces digamos que me sacó a mí de esa zona. Miren que voy a decir varias cosas aquí respecto a Sofi y finalizando le voy a decir algo que tengo ahí entre pecho y espalda. Sofi mencionó varias cositas muy bonitas, los prejuicios, cómo yo me enredo con unos prejuicios y cómo para poder cambiar esa zona de confort en la que Sofía estaba, tuvo que alejarse de esos prejuicios que traía respecto a cómo abandono yo una zona de confort. El de decodificar, tuvo que decodificar lo que traía en ella para poder avanzar, ¿cierto? Cambiar esa estructura, Sofía, que usted traía.
y dejar los miedos y abandonar los apegos para poder ir a donde usted quería llegar. De eso se trata de alguna manera la obra. Bien lo decía Lía al comienzo, cuando pensó en Sofía y vio la obra y leyó la obra y la recordó porque de alguna manera Lía ya la había percibido, inmediatamente entendió por qué Sofía nos recomendó el libro. Por eso mi primera pregunta era esa, ¿por qué nos lo recomendaba? Para ver si coincidía con lo que habíamos percibido nosotras leyéndola. Sofía, yo le quiero agradecer enormemente, no solo este momento, no solamente este espacio, sino el haber compartido con usted en años anteriores y haber podido conocer a una niña con tantas cualidades. Afortunadamente, creo yo que usted eligió su carrera, como decía Lía, muy cercana a lo que es usted, a lo que representa, desde el punto de vista de lo sensible, de la sensibilidad. El arte nos hace acercarnos mucho más a lo que es la esencia de nosotros como seres humanos. Y si nosotros nos acercamos a la esencia de los seres que somos como seres humanos, necesariamente vamos a ser exitosos y vamos a salir adelante en cualquier enfoque que le demos o en cualquier proyecto que tengamos de vida. Sofía, la quiero muchísimo, sabe que la aprecio enormemente, más allá de mis palabras, porque usted lo percibió y lo sintió durante mis clases. Un abrazote enorme, estoy muy feliz de verla feliz y estoy muy feliz de verla que está realizando sus sueños. Sí, algo para despedirme. Es que uno tiene que agradecer por sus raíces y estoy agradecida también por el hecho de haber estudiado en un lugar donde pues pude encontrar esos valores y me pude encaminar realmente lo que me apasionaba para tomar por el resto de mi vida. Y me acuerdo en 11 cuando teníamos tantas dudas de las cosas que íbamos a estudiar, toda la presión, todas las cosas que la gente esperaba de nosotros, pero rompimos estereotipos 100%, hasta yo misma rompí mis propios prejuicios, como usted decía, profe, y siento que aprendí mucho de ustedes como maestras, especialmente de usted, profe Gloria, por eso me sentí tener la oportunidad de estar hablando después de vivir tanto ese tiempo, es una gran bendición, y es el hecho de que usted me enseñó a ser fuerte y a esas cosas que nos hacen y nos hacen sentir pequeños, porque usted no es convencional, usted es una profesora diferente. Yo amo a Gloria porque ella no está dando la educación, está tan apasionada y apasionada sobre algo que no se sienta una obligación y responsabilidad estar en el lugar sentado escuchando a una persona tal como ahora. Entonces, estoy agradecida por eso, porque me ayudó por mi carácter, no solamente como estudiante, sino como mujer y también como profesional en este momento. Entonces, ha sido un placer estar aquí con ustedes, recordarlas también y pues estar en contacto. Abrazote. Pues para nosotros también es un placer, siempre es bueno saber de la ubicación de nuestros exalumnos y sobre todo nos hace mucho más felices saber que donde están triunfando y están haciendo algo que nos hace completamente felices. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tus ideas con nosotros. Ha sido un diálogo genial.